Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal inician su semana? Espero que hoy lunes hayan tenido un muy buen día. Soy Clementina Rodríguez, coach de salud integral, y me dedico a acercar información a las personas acerca de temas relacionados con el bienestar. Hola, buenas tardes, Cool Teacher. Hoy vamos a estar hablando acerca de terapia neural con el doctor Sergey Serrat, que ya lo tengo por aquí. En un momentito. El doctor Sergey Serrat es graduado en la Universidad de La Habana, Cuba, en el año de 2002. Hola Luz, ¿qué tal? Hola McCain. Es especialista en medicina general integral, es profesor de ozonoterapia y también de terapia neural. Buenas noches, doctor Serrat, ¿cómo está? Muy buenas noches y saludos a todos. Un gusto tenerlo aquí para conversar de este tema interesante que es la terapia neural. A ver, mira, la terapia neural consiste es una técnica de la medicina natural y tradicional. Es una terapia que es a partir de la aplicación de anestésicos locales. En este caso, los anestésicos locales son aquellos medicamentos que normalmente se utilizan cuando las personas se hieren, es decir, tienen heridas y hay que suturarlas. Entonces, es esa lidocaína que se utiliza, la cual se inyecta en la piel, en este caso en la dermis, y a partir de ahí ya la persona no siente nada, siente un alivio completamente, una anestesia, y se sutura. Entonces, la técnica o esta terapia, que es de la llamada terapia neural, es la aplicación, el concepto como tal es la aplicación de anestésicos locales. No van a ser puros, son diluidos con agua destilada o puede ser con suero fisiológico en determinadas zonas del cuerpo para lograr como un desbloqueo de los nervios, de esta trama de nervios que tenemos en nuestro cuerpo, y a partir de ahí lograr con este desbloqueo, lograr que se instauren los mecanismos de autorregeneración y autocuración. Entonces, esta es una técnica que viene ya desde el año 1925 por unos alemanes llamados Ferdinand y Walter Huneck, los cuales tenían una hermana. Es interesante la historia porque tenían una hermana que sufría de cefalea migrañosa y ellos ya no tenían que ponerles. Y entonces le pusieron un medicamento, que ese medicamento tenían que habérselo puesto intramuscular. Pero ¿qué pasa? Que se confunde y se lo ponen endovenoso, es decir, por la vena. Y a partir de Pena. ahí, exactamente, y a partir de ahí la hermana se alivia completamente. ¿Qué sucede? Que posteriormente empiezan a averiguar que tenía ese medicamento y tenía, entre otras cosas, tenía procaína, que era el anestésico local. Y a partir de ahí empezaron a utilizar la procaína en determinadas patologías. Y tanto fue así que ya le digo, es una terapia que ha venido desarrollándose a medida que han pasado los años, que han habido muchos investigadores que han estado aportando granitos de arena para que nosotros ahorita podamos disfrutar y hacer esta aplicación. Claro, aquí nos preguntan qué medicamento, qué medicina es lo que inyectan ahora. Ajá, ahorita se inyecta lidocaína. Esta lidocaína es un medicamento que está aprobado por la COFEPRIS, es un medicamento que venden en las farmacias. Se vende al 2 y al 1%, y lo único que uno hace es diluirlo con suero fisiológico, que es el cloruro de sodio al 0,9%, y se hacen las aplicaciones. Tiene mucha semejanza con la acupuntura. De hecho, se utilizan Mm, muchísimos puntos de acupuntura, y el terapeuta, el médico que tenga conocimientos de acupuntura le viene súper bien porque realmente ya tiene ese conocimiento ya incorporado, y hay puntos que son realmente típicos para tratar el dolor, y entonces ya uno lo que hace es que en vez de poner la agujita, lo que hace es su papulita, que es como si fuera una ronchita que se hace en la piel. ok, a través de esta terapia neural que se hace. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos, es decir, hay tres vías de aplicación o tres áreas de aplicación. Uno es localmente. Por ejemplo, tenemos dolor de cabeza y existen unos puntos en la cabeza que uno hace estas aplicaciones. La aguja que se utiliza es una aguja de insulina, la más finitita que hay.
se llama 30G por media, es decir, una cosita bien finitica. Y se hacen unas bolitas, se hacen piquetico así y se hace la bolita. Y así se hacen en determinados puntos. Esa es la terapia local. Existe también la terapia segmentaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una representación en nuestro cuerpo de los órganos hacia la parte cutánea y de la parte cutánea hacia nuestros órganos. Es la relación llamada cutis visceral y visceral cutánea. Entonces, por ejemplo, el segmento que tiene que ver, un ejemplo, con estómago o con, vamos a poner pulmón, tiene que ver con la parte del tórax, pero también tiene que ver con la porción del brazo por la parte externa hasta los deditos, primeros dedos de la mano, que serían los deditos gordos. Quiere decir que si tenemos un problema respiratorio, podemos utilizar puntos que están aquí a nivel del dorso del brazo, el antebrazo y del primer dedo, y tienen utilidad a nivel pulmonar. Por eso digo que está muy relacionado con la parte de acupuntura. Con los meridianos de la acupuntura china. Exactamente. Y hay otra innovación, que es otro lugar donde se va a inyectar, que es lo que llaman campos irritativos o campos interferentes. Y de eso también hay una historia. En 1935, los hermanos Hunek estaban tratando a una señora que tenía un dolor en la rodilla muy intenso. Y ellos siempre le ponían en las rodillas, y no se aliviaba la señora. Llegó un momento que la señora ya se cansó y no fue más. Perdón, la historia es dolor en el hombro. Y le ponían en el hombro y no se aliviaba. ¿Qué sucede? Que una vez la señora va, porque no había otro medicamento, tenemos que transponer, es decir, que ponernos en la época, en ese momento. Y resulta que llega la señora, y la señora había tenido una lesión ya con una cicatriz a nivel de la rodilla, y ellos empiezan a inyectar en la rodilla, en esa cicatriz, sobre la cicatriz. Y al momento, en segundos, se le alivió el dolor del hombro. Y ellos empiezan a reflejar esto, y es lo que llaman como fenómeno en segundos. Y yo lo he tenido pacientes así, es decir, he tratado una cicatriz, ha venido un paciente con dolor en la columna de muchísimo tiempo, y yo le agarro y le hago una infiltración a nivel de la cicatriz del apéndice, o de una señora con una cicatriz que tiene de la cesárea que le hicieron, y al momento la señora o el señor se alivia del dolor de la columna. Entonces no hay una relación anatómica de esa cicatriz que está en esa zona con el dolor donde lo refieren. Entonces esa es otra zona donde se puede aplicar, llamada campo interferente. Entonces el dolor, por ejemplo, ese dolor que tenía en el hombro, ¿regresa o se quita para siempre? ¿Cómo funciona? Ajá. Desgraciadamente regresa. Para hablar del llamado fenómeno en segundos, normalmente el alivio debe ser por más de 20 horas. Y debe ser, si el campo interferente está en la boca, porque de eso hay hasta una rama, se llama odontología neurofocal, que nosotros también lo aplicamos, porque tenemos muchos campos interferentes, muchas zonas irritativas dentro de la boca. Una carie, un absceso, una maloclusión, una endodoncia, cualquier cosa de esta que hay en la boca puede ser un campo interferente. Y he tenido pacientes con dolores, con migrañas o dolores a nivel de neuralgias, y le he tratado la boca y a partir de ahí han tenido ese alivio. Entonces, ¿qué tiempo del hombro, o en este caso, para hablar de fenómeno en segundos, son 20 horas de alivio o 8 horas de alivio si nosotros tratamos un campo interferente dentro de la boca? Yo tengo un caso muy interesante de una muchacha que actualmente, bueno, ya tenemos una relación de amistad como tal, pero en el año 2016 ella llega porque ya tenía un dolor de cabeza muy grande, muy intenso. Y la muchacha, 27 años tenía, pues ya está un poquito más grande. Ella, ese dolor de cabeza lo había atendido 24 médicos, y entre médicos y terapeutas habían ido a atenderse con ella. Es decir, ella atenderse con estos médicos. Y resulta que no habían tenido, es decir, ella no había tenido nada satisfactorio. Ya estaba dopada, tenía muchos medicamentos y ya estaba renuente a todos los médicos. Llega a nosotros, llega ya a Delcer por mediación de su tío.
Y bueno, allá lo atendimos, la atendí, y cuando le voy a poner la terapia neural me dice, no, ya eso me lo pusieron. Pero ¿qué sucede? Ella realmente es una muchacha que había tenido un implante de mamas, si se había puesto implantes de mama. Y desgraciadamente los implantes de mama eran de silicona y se habían perforado, y tenía filtración en este caso, y se los tuvieron que extirpar. Y se le habían quedado unas heridas, ¿sí? De unas cicatrices queloideas. El queloide es como una hipertrofia de la cicatriz del grosor del dedo, sin mentirles. Y a partir de ahí, yo le digo, mira, sí te aplicaron terapia neural, pero no te aplicaron donde tienes la irritación del sistema nervioso, porque siempre hay que tratar la causa. Y empecé a ponerle en la cicatriz, estas cicatrices de la operación, y sin mentirles, al instante ya empezó a tener alivio de su cabeza. Tanto fue así que comencé a tratarla todas las semanas, y gracias a Dios, en un periodo de 3, 4 meses, la muchacha ya completamente se desapareció el dolor. Se desapareció también la ingestión de medicamentos, es decir, de todos estos barbitúricos, de todos estos antiinflamatorios no esteroideos que acaban con el estómago, y le cambió la vida. Ahorita está felizmente casada, no estaba ni casada ni nada, tiene una niña preciosa y tiene su trabajo, es odontóloga, y para qué, pero muy feliz y uno muy satisfecho. No sufre de dolores, ya no se le sufre de dolores de cabeza. Sí le quitaron los implantes, nos comentó. Es que dicen, y no le quitaron esos implantes que estaban rotos. Sí, pues sí se los quitaron, ¿no? Sí, pero ya quitándole, es decir, el dolor tiene una escala de 10, donde 0 no tienes dolor y 10 es el dolor más terrible que puedes sentir. Pero en este caso, al quitarle los implantes, el dolor de 9 bajó a 8. Realmente, bueno, ya ha pasado tanto el tiempo que los otros días me comenta, dice, tengo ganas de volver a ponerme un implante. Ya se le olvidó lo que le dolía. Así es el ser humano, se le olvidan las cosas cuando... Así somos. Así somos. Entonces, esta terapia neural es una herramienta para el dolor. Exactamente. Es una herramienta para el dolor. ¿Qué pasa? El terapeuta neural va a actuar bajo la premisa de que el sistema nervioso es el que regula toda la funcionalidad de nuestro cuerpo. El sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central es el que todos nosotros conocemos, es decir, nuestro encéfalo, y con toda su porción del telecéfalo, diencéfalo, tronco encefálico, que se continúa con la médula, es decir, con la médula espinal. ¿Qué sucede? Que todo lo que salga a nivel de, es decir, después de la médula espinal, desde la C1 hasta toda la parte de la columna vertebral, es lo que nosotros vamos a conocer como sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico va a cumplir 2 funciones fundamentales. Va a ser motor y va a ser sensitivo. Cuando es motor, sale de aquí de la región del giro precentral del lobulillo parietal superior, está el centro de movilidad. Y esto que estoy haciendo yo es porque de mi lado izquierdo ordena al lado derecho que haga esto. Y eso tiene un entramaje de cable, un cableado ahí que es maravilloso. Pero ¿qué sucede? Que está también la parte sensitiva, y si yo me toco aquí, ya yo sé que yo me estoy tocando. ¿Por qué? Porque hay receptores. Estos receptores son receptores, en este caso físicos, que van a transmitir todo este impulso nervioso hacia mi porción del cerebro, también en la región parietal. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay otro sistema nervioso que es periférico también, que es el llamado sistema nervioso autónomo. Y como bien dice la palabra, es el que se encarga de realizar funciones sin nosotros tener que estar ordenándoselo o estar pensando en eso. Y ahí estaría toda la parte de la digestión, de la respiración, la parte cardiovascular. Hay partes de la deglución para tragar, hay esfínter que nosotros no lo controlamos. Por ejemplo, para defecar, nosotros controlamos el esfínter externo, pero el interno es del sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso entérico. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando nosotros comenzamos nuestra vida, vamos a ir sufriendo de determinadas irritaciones del sistema nervioso. Estas irritaciones van a ser patológicas y el organismo lo que siempre trata es de ir compensando todas estas agresiones, llegando siempre a un equilibrio. Nosotros tenemos la capacidad de autorregenerarnos. ¿Qué sucede? Que a medida que van pasando los años, las cargas irritativas patológicas se van acumulando y nosotros al final somos como una cebolla en la cual a medida que vamos creciendo nos vamos arropando de estas capas. Pero ¿qué sucede? Que a veces la cebolla tiene un pedacito malo y si nosotros le ponemos otra capa, quizás en ese momento no hay ningún tipo de problema o patología. Estas son teorías de la terapia neural. ¿Qué sucede? Speransky, que era un fisiólogo ruso de la década del 40, él hizo muchas investigaciones y Speransky hizo investigaciones atroces con los animales. Ahorita no se podrían hacer porque los animales le inyectaba veneno, le hacía esto, le hacía lo otro y los mataba y todo. Entonces, en ese tiempo sí se pudo porque era la Unión Soviética y no había problema, pero ahorita sí no se podría. Pero bueno, dio lugar a una teoría que es la teoría del segundo golpe, que dice que cuando existen irritaciones nerviosas patológicas acumulativas, va a llegar un momento en que una última irritación, ya sea mínima, puede desencadenar un proceso patológico. Y por ejemplo, nosotros lo vemos en el caso de las teorías de Hammer, como un impacto, una emoción fuerte que puede ser muy grande y un periodo corto de tiempo, o puede ser una irritación desde el punto de vista emocional muy mantenida, pero de poca intensidad. Cualquiera de las dos que nos afecte, que nos rompe ese equilibrio, puede dar lugar a que comience un proceso patológico. Y puede empezar un cáncer, puede empezar una hipertensión, puede empezar una diabetes mellitus, puede empezar una artritis. Entonces, nosotros como terapeutas neurales lo que hacemos es primero investigar y poder adivinar cuál es la causa irritativa que conllevó a este desequilibrio. A partir de ahí, si nosotros podemos lograr esto y actuar sobre esa irritación, entonces tenemos más de la mitad de la batalla ganada. Ah, excelente. Aquí, bueno, ya están aquí recomendando también la terapia de la quelación de vitamina C que pone el doctor Sergey. Y sí, lo vamos a invitar otro día que nos platique justo de esa terapia, porque también he escuchado cosas maravillosas de ella. Y Nuri dice que esa terapia fue genial para ella, que la ayudó con un dolor que tuvo en las cervicales por un accidente terrible de auto. Sí, es muy, muy buena. En ese caso se pone en la región es decir, paravertebral, ahí ponemos este tipo de aplicación y conjuntamente con eso, siempre hay que buscar otras vías también de aplicación, pero sí hemos tenido muy buenos resultados. Yo, ¿Y además de eso, sí. No, cómo hay que dime. prepararse para cita? Si yo tuviera este dolor o una persona que está interesada tiene un dolor muy, muy fuerte que le impide hacer sus actividades, llega a una consulta con usted. ¿Y en qué consiste esa cita? ¿Y cómo hay que prepararse después para la terapia? ¿Es el mismo día? ¿Cómo funciona? Mira, la cita, bueno, con previa, así previa, de forma de previa cita, bueno, llega el paciente, si tiene estudios de gabinete, y cualquier estudio puede traerlo, sería hasta mejor, pero si no tiene nada, no hay problema. Se hace en un inicio una valoración en la cual se realiza una historia de vida, se ve lo que es el motivo de consulta, se ve la historia de la enfermedad actual, y se hace un recuento de todas las posibles irritaciones que pudo haber sufrido la persona, hasta llegar hasta este momento. Yo siempre digo que en el momento de la consulta es como si estuviéramos nosotros agarrando el metro, por ejemplo, agarrando el metro ya en, no sé, la línea 1 del metro, de Pantitlán hasta Tacubaya. Imagínense que yo puedo agarrar el tren, es decir, agarrar el metro, lo puedo agarrar en Pino Suárez o agarrarlo en Sevilla, en dependencia de, pero tienes una historia de vida, que salió de Pantitlán. Entonces, yo tengo que saber desde el primer, es decir, desde que agarro el metro hasta la parte de atrás, entonces, hasta el inicio, y así mismo hacemos nosotros nuestro interrogatorio. Se hace un examen físico y, bueno, ya ese mismo día ya se hace la aplicación. Desde el punto de vista del costo de la consulta viene todo integrado, es decir, la valoración, el examen físico,
revisión de exámenes complementarios y bueno, la aplicación como tal de esta terapia. Lo más importante es que el paciente sí tiene que tener un poquito de valentía para el piquetico. Nosotros, es decir, yo personalmente sé lo que arde un poquito, no tampoco es de morirse, arde un poquito, pero da la casualidad que no arde o duele en todos los mismos lugares del cuerpo, ni la persona es igual a otra. Hay personas que tienen un umbral del dolor muy alto y no les duele nada. Hay otros que lo tienen muy bajo y cualquier cosita ya les duele. Pero generalmente los pacientes regresan porque tienen buenos resultados. Claro, y no, depende cada uno, sabemos, sentimos diferente. Dice Nuri que solo duele la primera vez. Preguntan si el efecto es inmediato. El efecto puede ser inmediato. De hecho, cuando el efecto es inmediato, uno como terapeuta brinca de alegría, porque realmente... Claro, el paciente más. Si el paciente más, pero uno se alegra enormemente. La terapia neural tiene la característica de, a diferencia de la medicina alópata, es decir, la medicina normal, tiene la característica de que no tiene es decir, no tiene ni horario ni fecha en el calendario, como diría el tema de la canción, ¿no? Realmente la terapia neural se puede poner diario, se puede poner días alternos, se puede poner cada semana, se puede poner cada 15 días, cada un mes, cada 6 meses, o ponerse una sola vez en la vida. Porque he tenido pacientes que le he puesto una vez y después uno se desapareció, uno pregunta, porque bueno, uno tiene una retroalimentación con el paciente, bueno, lo traté mal, o se sintió mal, o qué pasó. Y me dice, no, doctor, ya resolví, ya no me ha dado más el dolor. Entonces yo siempre les digo, si yo te trato y ya no tienes más dolor, entonces no hay necesidad de tampoco estar castigándote. Yo te voy a tratar hasta el momento que tú te sientas muy bien. Tengo una paciente muy curioso, que ella sí tiene el umbral del dolor muy bajito. Y cuando yo le estoy haciendo las aplicaciones, te parece que estoy es decir, estoy, ¿cómo decirle? Castigándola, ¿no? Estoy, porque, ¡ay! ¡Ay! Y en piquetes que en otras pacientes no sienten nada. ¡Ay! Pero, es una agujita pequeñita. Sí, la insulina es muy finita. Pero lo más curioso es que ella resuelve su cuadro clínico y como al mes me llama, oye, ¿puedo pasar por allá? No sé qué. Y yo, bueno, sí. Y yo le digo, ¿por qué te demoras entre un...? No, es que me alivio, se me quita. Lo que vengo ya se me quita y quiero venir a reforzar, no sé qué. Entonces realmente no tiene un establecido como tal un tiempo de una periodicidad, ni tampoco está establecido porque, bueno, yo sigo dando la docencia, doy clases, tengo grupos los lunes, los martes, tengo grupos los sábados, una escuela que se llama Escuela Latinoamericana de Medicina Integrativa, y antes de la pandemia estaba dando un diplomado, dando un diplomado en Tuxtla Gutiérrez, en una universidad que se llama Escuela de Medicina Alternativa. Allá me iba un fin de semana al mes. Pero bueno, ahorita con la pandemia sí lo tenemos cancelado por el momento. Y ya iba a empezar a dar otro diplomado en Chihuahua, en una escuela de medicina en Chihuahua. Pero bueno, yo sí les digo a mis alumnos, les pongo casos clínicos y por ejemplo de migrañas, de cefaleas, no sé, y les digo, no copien textualmente el resultado positivo que yo tuve con este paciente, porque no todos los pacientes son los mismos, no todos responden al mismo tratamiento y no todos tienen la irritación nerviosa en el mismo lugar. Entonces, tiene ese toque mágico, la terapia neural. Maravilloso. ¿En qué padecimientos puede ser útil? ¿Como artritis? Puede ser útil en cualquier patología, cualquier enfermedad que curse con un tipo de dolor. Nosotros ahorita lo estamos tratando mucho en los pacientes con cáncer que tienen dolor. Esto no cura el cáncer, eso sí quiero dejarlo bien claro. La terapia neural no cura el cáncer, pero nosotros lo ponemos como tratamiento alternativo para estas personas que están sufriendo mucho de dolor y nosotros le hacemos esta aplicación. Los pacientes alivian mucho. No va a sustituir en gran medida a la bupremorfina, por ejemplo,
o otros analgésicos potentes, pero sí hace que el paciente no lo tenga que utilizar, con altas dosis ni tampoco por mucho tiempo. Entonces, si nosotros podemos darle otra herramienta más, sería de gran beneficio. Otras patologías, yo trato pacientes con hipertensión, con diabetes mellitus, con artritis reumatoide, artrosis por desgaste articular, todo tipo de cefaleas, porque la clasificación de la cefalea es un libro, la clasificación de la cefalea. Trato también las parálisis faciales, las neuralgias del trigémino, las alteraciones a nivel de la articulación temporomandibular. Hay una enfermedad que más bien es una complicación de una infección viral, que es el herpes zóster. El herpes zóster va a dar una afectación, es un virus, es el virus del herpes zóster varicela, que va a afectar los nervios periféricos. Es una enfermedad que cursa, los que están oyendo no lo identifican, que cursa con unas ampollas a nivel del nervio periférico y hace como un cordón. Esto se cura. Es decir, normalmente los pacientes que vienen es porque ya se curaron, pero tienen una complicación, y esa complicación es la llamada neuralgia del trigémino. Neuralgia posherpética. ¿Y en qué consiste? En que ya no tienes la lesión, pero te queda el dolor terrible en el mismo lugar donde tuviste todas esas lesiones. Y te mandan gabapentina, pregabalina, te mandan carbamazepina, te mandan antiinflamatorios no esteroideos, y el paciente no resuelve. Hay una crema que se utiliza que es a base de la capsaicina, que es del picante, pero que es muy difícil de conseguir también la crema. Yo la he visto en Mercado Libre, porque en España, a pesar de que nosotros tenemos tanto picante, no la veo aquí en la farmacia. Pero bueno, y estos pacientes llegan con ese dolor terrible, uno hace las aplicaciones y el resultado es maravilloso. Entonces, es una herramienta muy buena para este tipo de enfermedad que se llama neuralgia posherpética. Entonces, tratamos problemas también de la columna, dolores cervicales, dolores a nivel de la región lumbar. Ahí estamos. Dice Auri, a mi tía le dio herpes zóster en el rostro y se le paralizó la mitad del rostro y las consecuencias son difíciles. Sí, son terribles, y realmente los pacientes con parálisis facial, cuando van al hospital, cuando van al médico, le mandan aciclovir, porque la parálisis facial cursa generalmente con un dolor muy fuerte en el oído del lado paralizado. Y hay no sé, un pensamiento médico que piensan que realmente esto es producto a una infección óptica o un producto de una infección viral, y entonces mandan el aciclovir. Hay un tipo de parálisis facial que puede dar eso, pero no todos. Entonces ya por ahí está mal. Es decir, uno tiene que ver, tienes una parálisis facial, pero puede ser una parálisis facial producto de un vasoespasmo por la llamada parálisis en frío. Puede ser un cambio brusco de temperatura. Nuestros abuelos o nuestras abuelas decían, si estás sudado o acalorado, no abras un refri porque te puedes paralizar, y realmente ese cambio brusco de temperatura puede provocar todo este tipo de problemas. Pero hay un tipo de parálisis facial que es la parálisis facial central, en la cual hay una disminución de la irrigación sanguínea, del aporte de oxígeno, y eso puede dar lugar a una afectación a nivel de los nervios de los pares craneales, que tienen que ver con la motilidad de toda la mímica de la boca y todo, de la cara, perdón, y todo eso que hace que se vea afectado. Hay una parálisis periférica que da directamente afectación a nivel del par craneal y del quinto par craneal, y a partir de ahí se paraliza así toda la mitad de la cara. Entonces, ¿qué es lo más importante en ese momento que tenemos este tipo de parálisis? La vitaminoterapia, sobre todo con el complejo B, es de gran importancia. Hay que determinar la causa. Si es una causa central, lo ideal sería hacer una resonancia magnética a ver qué grado de lesión isquémica puede presentar el paciente, y conjuntamente con eso tomar un anticoagulante cuando vemos que es de causa isquémica. Puede ser
La aspirina de 125 miligramos, esta de 100 miligramos, que es la Protex. Y a partir de ahí, lo más aconsejable para el paciente es que puedan comenzar ya con fisioterapia, movimientos de la cara, uno mismo movimiento de la cara. El paciente no puede deprimirse. Tengo la parálisis, tengo que hacer todo mi esfuerzo para poder mover. Tengo que ir, la acupuntura es muy buena, la terapia neural es muy buena, la ozonoterapia también es muy buena. Cambios del hábito de régimen alimenticio, quitar Claro. todas nuestras broncas de nuestro Creencias. cerebro. Exactamente. Y quitar todo nuestro mal pensamiento, esto emocional que nos está irritando. Es decir, estas cargas hay que empezar a soltarlas. Entonces, no quedarnos, ay, una parálisis facial, ay, pobrecito, parálisis facial, ya. Eso, no. Hay que batallar. Y sí puede haber recuperación. Sí puede haber recuperación. Y sobre todo lo que decía hace un momento, encontrar la causa. ¿Cuál es la causa que está detonando esta parálisis facial? Para entonces poder resolver efectivamente ese problema. Así mismo es. Entonces, ya le digo, llevamos muchos años ya con esta terapia, una terapia que me ha encantado, me ha cautivado, porque se ha logrado muy buenos resultados. Hay resultados los cuales nosotros los hemos logrado a partir del estudio de la boca. Esa es otra, y respondiendo a la pregunta anterior, muchas veces hacemos tratamiento y hago tratamientos y no tengo resultados. Y cuando mandamos a hacer una panorámica de la boca, vemos que hay una maloclusión, que hay cualquier tipo de alteración en la boca, y hay una prueba que se llama prueba de Huneck, en la cual se hace una aplicación a nivel del bulbito, del surquito que hay aquí. No duele, esa no duele. Y se hace la prueba y el paciente siente un poco de mejoría, ahí sí al momento siente mejoría, y realmente ya eso nos da la idea de que el problema está en esa zona. La pelea mayor de nuestros profesores, sí, porque uno da clase, pero también tiene profesores, es que a veces somos un poco radicales y mandamos a quitar la pieza. Esa pieza es la que te está dando problemas, quítatela. No me interesa cómo vas a hacer, pero se la quita. Entonces vas al odontólogo y el odontólogo te dice, pero están locos, ¿cómo te van a mandar a quitar una pieza si ahorita lo que hay que hacer es reconstruírtela y no sé qué? Esa es una pelea que siempre existe y que bueno, la medicina china recomienda no quitarse nada. Así mismo es. Entonces, porque cada punto tiene su propia energía. Entonces, la recomendación es no quitar hasta que de verdad no haya otro remedio. Doctor Auri nos dice, a mi tía le dio herpes zóster en el rostro y se le paralizó la mitad del rostro y las consecuencias son difíciles. Hasta los dientes le han tenido que tratar. Se le cayó el párpado, temas con los dientes, un desastre. Pobre, lleva como 3 años con eso. ¿Esta terapia sería una buena alternativa para su tía? Sí sería muy buena, sí sería buena opción. En este caso, habría que hacer un interrogatorio bien detallado. Desgraciadamente ya iba 3 años en este tipo de cuadros clínicos. El tiempo tiene que ser un aliado, no puede ser un enemigo. En este caso, 3 años es un tiempo bastante grande, pero sí se pueden lograr buenos resultados. Yo he tenido pacientes con parálisis facial de más años y han tenido mejores resultados. Quizás desde el punto de vista estructural ya quizás no tiene al 100%, no va a haber una recuperación al 100%, pero la calidad de vida, del dolor, del malestar, de todo esto, sí hay un cambio muy importante a bien, ¿no? A decir satisfactoriamente. Hay un aspecto que nosotros tenemos que hablar siempre en la terapia neural y haciendo alusión a los estudios del doctor Cobal. Cobal es un doctor argentino anestesista que él ha venido muchas veces a darnos a nosotros talleres y todo, ya sabes, en esto tenemos que estar retroalimentándonos, y él tiene unos estudios en los cuales dice que existen 2 tipos de alteraciones, es decir, está una alteración a nivel tónico, a nivel funcional, y hay un daño a nivel estructural. Por ejemplo, un paciente que comienza con una supuesta artritis reumatoidea, empieza a tener dolor en las articulaciones, empieza a tener rigidez matutina,
empieza a tener todo este tipo de alteraciones. Y estas alteraciones sobre todo son en esta sintomatología. A medida que va pasando el tiempo, hay cambios y ya los cambios irritativos son tan fuertes y mantenidos que entonces la alteración se hace estructural y ya empieza a haber deformidad en los dedos de la mano, en las articulaciones, y ya sería ya la llamada alteración tónica trófica. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo, por ejemplo. Empezamos con mucho cansancio. En el hipotiroidismo, que es la hormona la glándula tiroidea empieza a bajar el nivel de producción de la hormona tiroidea. Y el paciente empieza a tener toda la sintomatología, empieza a tener hipertensión, empieza a tener también decaimiento, intolerancia al frío y hasta bradicardia, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca. Y hasta ese momento, nosotros sería muy satisfactorio poder tratar la causa irritativa. Pero si nosotros, si el paciente sigue pasando el tiempo, entonces ya este daño se hace desde el punto de vista estructural, ya puede aparecer un bocio. Y en ese momento ya la alteración, aparte de ser tónica, ser funcional, es estructural, es trófica. Entonces, esto tiene que ver también, nosotros tenemos también que tener esto presente en el caso de la recuperación del paciente. Si nosotros podemos tratar estas patologías en un inicio, es como mejor o mejores resultados vamos a obtener. Y esta terapia neural, doctor, ¿se puede poner en todas las personas, niños, adultos mayores? Sí, ¿O es mira, específica para alguna parte de la población? yo los niños que más, es decir, los niños más pequeños, es decir, los pacientes más pequeños que he tratado han sido niños de unos 10, 11 años. Sí se puede, teóricamente sí se puede poner en niños. Yo particularmente no me gusta aplicarlos en niños, pues bueno, por las implicaciones que pueda tener. Pero sí he tratado niños, por ejemplo, con hipertrofia de las amígdalas, de las llamadas Ajá. anginas, ya Sí, casi a sí. punto de operarse, y hemos hecho aplicaciones no sobre la angina, no sobre la amígdala, sino en un lugar un poquito por arriba que se llaman pilares superiores. Cuando abrimos la boca vamos a ver unos pilares que son como, se hablan así porque son como columnas, son como arcos de unas membranitas. Ahí se hacen las Ajá. aplicaciones y los niños han tenido muy buenos resultados porque le han bajado las amígdalas, y eso es algo ¿Y importante. vuelven a crecer o es como si las operaran y las quitaran? No se quitan, pero sí, le estoy hablando de niños que las tienen tan grandes que Sí. la campanilla se queda pegada, está pegada, y se enferman mucho con enfermedades, por eso, sobre todo el estreptococo benemolítico, que es una bacteria Sí. que se pone ahí a colonizar. Entonces, esa ha sido la edad la edad menor que he tratado. Y lo otro sí ha sido en personas ya de mayor edad y también en abuelitos. No he tratado a embarazadas. Se puede tratar, pero no he tratado a embarazadas. Las embarazadas tampoco me meto con ellas. Pero sí es una terapia que el medicamento el poco medicamento que se pone, pero bueno, el medicamento que es diluido, no es puro, va a durar en sangre, la lidocaína dura en sangre 1 hora o 1 hora y media, es lo que más dura la lidocaína en sangre. Y después de eso se metaboliza, pertenece al grupo de las amidas, que se va a metabolizar en el hígado y desaparece completamente de la sangre. Entonces, si nosotros lo que vamos a lograr con la aplicación es el efecto de desbloquear el tejido irritativo, del tejido nervioso irritativo, desbloquearlo y a partir de ahí lograr una respuesta. No es dejar un medicamento ni poner tanta cantidad para que entonces como una aspirina o un paracetamol y todo que se queda en sangre ahí recorriendo 6, 8 horas. No, realmente Sí. lo que más dura realmente es 1 hora y media cuando más. Ok. Muy bien. ¿Y tiene efectos secundarios la terapia neural o no? El único efecto secundario en la forma que lo ponemos nosotros es el adormecimiento de la parte del cuerpo, es decir, la anestesia que siente el paciente. Puede sentir en esa zona también como sensación de rubor, de calor. Existen algunos otros efectos que son los llamados saltos de campo.
y son cosas muy interesantes. Después de la aplicación de la terapia neural, el paciente puede llegar a un estado de euforia, de una alegría desmesurada, o puede llegar a un evento de tristeza con un llanto que no tiene una explicación. También yo tuve una paciente con una parálisis facial, ella unos 30 y tantos años, y hacía como unos 2 o 3 años había tenido la parálisis facial y había tenido problemas con su papá. A partir de ahí de la aplicación, no fue de la primera, fue como de la cuarta o quinta aplicación. Esa aplicación se la hicimos en la escuela, porque en la escuela doy la teoría y después vamos a la práctica, van muchos pacientes también y ellos hacen claro, los alumnos son los que hacen los piquetes bajo supervisión. Y esa muchacha le están haciendo la aplicación y de buena primera empezó a llorar y a llorar y a llorar. Estuvo 30 minutos llorando de forma así. Llegaba un momento que ella decía, no sé por qué estoy llorando. Se reía, no puedo contener el llanto, y lloraba. Y después se quedó con una paz tan grande, tan grande, tan grande, pero es un efecto. Y no es un efecto del medicamento en sí, es un efecto del desbloqueo de la irritación. Entonces, claro, cada quien reaccionamos de forma distinta. es decir, a mí me han puesto terapia neural hasta por gusto. A veces digo, pues píquenme aquí. Y nunca me ha dado nada, realmente no me ha dado nada. Entonces, no tiene un efecto secundario como tal así. ¿Y las ampulitas cuánto tiempo tardan en desaparecer? Las ampulitas, las bolitas tardan como unos 15, 20 minutos. Hay una aplicación, hay una aplicación que es una aquí, otra aquí y otra aquí. Es decir, una en el entrecejo, entre las cejas y otra en el tercio medio de las cejas. Y esta, yo le puse fase de leonila, es decir, la fase de león, porque se te hincha esto aquí así, pero después se te desinflama, entonces no hay problema con eso. Yo le digo, te voy a hacer la carita de león. Ok, aquí Auri dice, qué interesante esto de desbloquear, suena como que la emoción represada allí se desbloquea. Sí, exactamente. Y lo que decía el doctor Sergei Serrat es esto de la medicina Hammer y cómo las enfermedades están relacionadas también con nuestras emociones, también los dolores, y parte de lo que hacen estas terapias que son naturales, pues también es esta otra parte de desbloquear estas energías. Por eso es que trabajan también con los meridianos de la medicina china, que ahí también tiene que ver puntos de energía, donde al desbloquearlos, pues empieza a haber cambios en la persona en diferentes aspectos. Así mismo es. De hecho, cuando comenzaron las investigaciones en este caso, hay un investigador, creo que se llamaba Lerich, creo que era Lerich, parece que la historia así, empezó a descubrir estos puntos y vio que habían 156 puntos que coincidían con la medicina china, y él no sabía nada de la medicina oriental en este caso. Yo tengo relaciones con acupunturistas, con profesores de acupuntura, y cuando comencé todo este mundo, yo decía, bueno, se puede poner en puntos de acupuntura porque los he puesto y he tenido buenos resultados. Y dije, pero estaré inventando yo algo y hablo con ellos, he conversado con ellos y me dicen, sí, no hay problema, es un tipo de acupuntura, es decir, un tipo de puntura húmeda que se puede poner en estos puntos y conversando, porque a veces nos reunimos varios terapeutas y sí comentamos de que la respuesta en relación con la acupuntura es 10 veces más rápida. Entonces, la acupuntura es maravillosa, es muy buena, pero quizás a veces un poquito lenta en sus resultados en este caso. Es buenísima, maravillosa. Pero la terapia neural puede ser que acelere un poquito los efectos beneficiosos. Claro, está enfocada específicamente, la terapia neural está enfocada al dolor, es una herramienta para temas de dolor. La acupuntura pues también tiene sus efectos en resolver otras cuestiones que tienen que ver con la salud. Así mismo es. Existen aplicaciones desde el punto de vista de aplicaciones de la parte superficial y existen también aplicaciones de la parte un poquito más profunda, pero bueno, lo que se trata siempre es de hacer aplicaciones superficiales para que no haya ningún tipo que sea todo lo más sencillo posible en este caso.
Sí. Hola Antonio, Un qué bueno que poquito. te conectaste, ya te extrañábamos en estos lives. Estoy segura que cuando lo voy a subir este live al feed y te va a encantar, porque estamos hablando acerca de la terapia neural, es en la clínica del ser donde hacen esto, y están muy en contacto con la escuela del doctor Eduardo Horacio Greco, que estoy segura que conoces, porque también en esta clínica usan mucho el tema de las flores de Bach. Es que Antonio de Brasil es especialista en flores de Bach, doctor. Y ustedes allí en Del Ser también las usan mucho. Eh, sí, es que ahorita me tengo que un poquito, a ver, ya estoy ya conectado ya. No le escuché Ah, bien ahorita perfecto. porque como que se fue un poquito la Que decía que conexión. ahí en Del Ser también usan las flores de Bach como una herramienta para ayudar a las personas a resolver problemas de salud. Sí, tenemos el doctor Eduardo Greco, es decir, sí, el doctor Eduardo Greco y yo tenemos un programa integral al paciente bipolar. Ya sabe, la eminencia del profesor Eduardo Greco, Sí, estuvo conmigo la semana pasada. Ahí está su sí, live en el feed. ahí lo vimos, maravilloso él en esa conferencia y muchos pacientes con trastornos bipolares que él atiende directamente me los remite porque ha visto que la terapia neural también en pacientes con trastornos bipolares tiene muy buenos resultados. Entonces, ellos se le encarga desde el punto de vista de la parte de la terapia floral, ese mundo maravilloso de la terapia floral que quiero mucho y respeto mucho. Y bueno, nos complementamos desde el punto de vista también con estos pacientes con la terapia neural también. Excelente. O sea, la terapia neural puede ser efectiva en muchos padecimientos. Sí, en muchos padecimientos. Identificando la causa irritativa del sistema nervioso, los resultados se afloran. Entonces sí es una buena opción. Es una opción más. Y uno que es médico, que hace otras terapias también, eh, es otra herramienta más y otra herramienta que al final lo que da es un beneficio para el paciente. Exactamente. Pues muchas gracias, doctor Sergei Serrat. Él está en la clínica del Ser. Les voy a dar aquí un teléfono. Los encuentran en Facebook como del Ser. Aquí en Instagram también los encuentran como del Ser. Creo que es del Ser MX aquí en Instagram. Ajá, Para que también sí. ahí los pueden buscar, ahí les pueden escribir, siempre hay alguien pendiente de atenderlos. Y tengo aquí un teléfono 55 5203 7049. Ahí pueden hablar por si quieren informes, quieren saber más acerca de la terapia neural. Ahí está adscrito el doctor Sergei Serrat, ahí los atiende. Sí, sí, Antonio, síguelos. Va a ser muy interesante porque trabajan en conjunto con el doctor Eduardo Horacio Greco, que es un maestro, como decías, exactamente. Entonces estoy segura que te va a interesar todos los temas que tratan en la clínica del ser. Aquí nos dice Auri, altamente recomendable el doctor Sergey, absolutamente. También tienen otras terapias, ya estaremos hablando prontito de la terapia quelativa de la vitamina C. Nos organizamos para platicar de eso, doctor. Sí, ya sabe, estamos ahorita en esta nueva modalidad eh, tranquilos en la casa, atendiendo pacientes, pero también cuidándonos mucho y cuidando, y eso esto que todos se cuiden, por favor, porque hay que convivir desgraciadamente con esta enfermedad que nos está afectando ahorita, pero hay que cuidarse. Lo más importante es cuidarnos y tener nuestro pensamiento lo más positivo posible, porque nuestro sistema nervioso puede ser nuestro amigo, pero también puede ser nuestro enemigo. Exactamente. Pero sí están atendiendo en la clínica, ¿verdad, doctor? Con Sí, todas las sí, precauciones sí, estamos, necesarias. Ya exactamente. también. Y justo dice Auri, la quelación maravillosa para subir el sistema inmunológico, absolutamente. Entonces, si alguien está interesado, la clínica está atendiendo, ahí pueden encontrar al doctor Sergei Serrat, hay también otros colaboradores. Pueden contactarlos, les repito, 55 5203 7049 y pueden llamar ahí, les dan toda la información. Sí, Muchas gracias, creo que doctor. estoy contestando que si yo lo pongo, sí, sí, yo soy el médico que pongo la terapia neural y hago todas estas cositas, sí, yo mismo.
Absolutamente. Es el doctor Sergei Serrat. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por platicarnos acerca de la terapia neural. Un placer y bendiciones. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, nos acompañaron al doctor Serrat y a mí en esta conversación. Los espero mañana. Instagram Live de mañana es en las redes de MBS Noticias. Ahí los espero. Gracias a todos y que tengan una muy feliz noche de lunes. Los espero mañana en MBS Noticias. Gracias. Buenas noches.